porque no te conocía y invité a mi vida tu palabra. Eres tú, cuando vida me llenarás de gozo y paz, bendición día tras día. Por tu sangre Jesús soy libre soy, por tu nombre Jesús soy vivo yo, por tu gracia Jesús soy salvo soy, y por eso te alabo mi Señor. Por tu sangre Jesús soy libre soy, por tu nombre Jesús soy vivo yo, por tu gracia Jesús soy salvo soy, y por eso te alabo mi Señor. Por tu sangre Jesús soy libre soy, por tu nombre Jesús soy vivo yo, por tu gracia Jesús soy salvo soy, y por eso te alabo mi Señor. Poderoso Dios, aleluya. Grande es el Señor. Te adoramos, Dios, nuestro pastor con nosotros. Santo tú eres, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos con los problemas técnicos, pero vamos a gozarnos como quieren en el nombre de Jesús. Aleluya, damos gracias al Señor. Tengo por aquí al obispo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, el obispo Richard González, el doctor Richard González. Así que él va a comer ahora, pero yo quiero... Richard López, discúlpeme. Que Dios tenga a Richard González, esposo y padre. Aleluya. Dios mío, Padre Santo. Gloria a Dios. Voy a pedir que venga por aquí y nos dé un saludo en el nombre del Señor. Aleluya. Mientras tanto, ya tenemos por aquí al reverendo Jorge Rasky también, que también empezamos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El doctor Richard López con nosotros. Denle un aplauso ahí al doctor Richard López. Qué bueno. Aleluya. Hermanos, qué alegría estar con ustedes. Pensaba estar ayer por la tarde, pero se dio algo más en la agenda que no pude llegar. Pero mi deseo era haber estado con ustedes. Pero aquí estoy, junto con ustedes, adorando al Cristo resucitado. El Cristo que venció la muerte, que venció el pecado, que venció el sepulcro. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Leía durante esta mañana un comentario que hacía un escritor al comparar los 40 días de Jesús en el desierto con los 40 días que estuvo antes de ascender al cielo. Y decía que los 40 días que estuvo ayunando en el desierto, allí estuvo pensando, discerniendo la estrategia de su misión y cómo enfrentarse
a un pueblo oprimido, a un pueblo con muchas necesidades. Y esos 40 años que estuvo después de resucitar, esos 40 días, mejor dicho, estaba él junto con sus discípulos para hablar con ellos y para decir lo que tenían que hacer una vez que él ascendiera al cielo. Y Lucas dice que le dijo en el libro de los Hechos a sus discípulos: vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Así que nos dio una encomienda, no solamente a los discípulos, sino a usted y a mí, para compartir este evangelio de buenas noticias y de esperanza. Y yo quiero felicitar a su pastor, al liderato y a ustedes que se han salido del templo para llegar hasta aquí, a este parque, para que desde aquí proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo vive y que es la respuesta y que es la solución a los dilemas del ser humano. Felicito también al reverendo Jorge Raskin, su novia eterna que le acompaña, su hijo, que están en nuestras oraciones. Óigame, muchos de nosotros fuimos impactados por su ministerio aquí en Puerto Rico. Me acuerdo una vez que fui al aeropuerto. Yo trabajaba para el Hospital Damas allá en Ponce como fisioterapista y me encontré con él y yo estaba orando por tomar una decisión y el Señor le inspiró para que hablase a mi vida, me diera palabra profética, palabra de ciencia, y desde aquel momento tomé una decisión que mi vida tomó otro giro hasta el día de hoy, que el Señor nos ha llamado como obispo de esta iglesia. Que Dios me lo bendiga mucho. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esperamos que esta palabra que va a ser predicada entre a cada hogar que nos escucha y el Espíritu Santo de manera poderosa obre en cada oyente. Dios les bendiga. Gracias, obispo. Damos gracias al Señor. Qué bueno. Vamos a dar por aquí también a la esposa del reverendo Jorge Raskin, que nos va a hablar unas palabras. Así que yo quiero que ustedes den un aplauso también a Belén en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Que el Señor les bendiga. Amén. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Gracias al pastor por esta visión, por romper el miedo, por romper la angustia y el pánico en el pueblo. Somos el pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado, sí, cuidarnos, sí, pero no podemos andar con miedo, porque estaremos en esta tierra, en este mundo, mientras nuestro propósito no se haya cumplido. Y eso lo ha prometido Dios en su palabra. Esta madrugada estaba orando y dándole gracias a Dios por el día de ayer, por todos los que estuvieron aquí, por todos los que nos mojamos, que el Señor nos cubriera de manera especial, fuera nuestro amado Salvador escudo alrededor nuestro y no nos enfermáramos ninguno, ni los niños que estaban aquí mojados. Y el Señor me dio esta palabra para todos nosotros. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi mente, la mente, el corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí caminos malos y guíame por el camino eterno. Mi pregunta para ustedes, de parte del Señor, y que se lleven en el día de hoy y en la recámara secreta en su casa, se analicen y se pregunten: ¿Jesús ha resucitado en ti? ¿Jesús ha resucitado en tus emociones? ¿Eres una persona impulsiva? ¿Actúas por emoción? ¿Tu manera de manejarte aleja
o acerca de las personas que amas? ¿Eres una persona madura o eres una persona inmadura? Jesús ha resucitado en tu voluntad. ¿Son tus pasos presurosos al mal, al pecado, a alimentar la carne, a los deseos prohibidos, a lo que nos aleja de Él? Jesús ha resucitado en tus sentimientos. ¿Eres una persona rencorosa, que no olvida el pasado, que juzga a sus hermanos, se sienta en silla de escarnecedores, camina por el camino del mal? Yo quiero que ustedes sepan, amados hermanos, que el pecado no solamente es el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. Pecado también es la gula. Pecado es hablar mal de tu hermano, sentarte en silla de escarnecedores, a despellejar a tu hermano, juzgar a los demás sin conocer en realidad por lo que está pasando. Eso es pecado también. Y Dios quiere que todos nosotros nos preguntemos si Jesús ha resucitado en nosotros y en cada una de nuestras áreas espirituales. Que el Señor les bendiga. Pero bueno, damos gracias al Señor y tenemos por aquí ahora, vamos a tener el plato fuerte. Así que le vamos a pedir al reverendo Jorge Rasky que pase por aquí. Usted me lo recibe con un fuerte aplauso. Y damos gracias al Señor que ha sacado tiempo para estar con nosotros. Rasky tiene una agenda muy cargada, se pasa viajando para diferentes lugares. Y él, antes de montarse en un avión para Salvador y Panamá, me dijo: Ortega, Dios me ministró y vamos a estar contigo allí en el Parque de San José. Así vengan 3. Amén. Así me dijo él, así vengan 3. Porque él sabe el asunto de la pandemia. Así que aquí hay más de 3. Damos gloria al Señor por eso. Aleluya. El reverendo Jorge Rasky. Bueno, como estamos a la distancia, quito la máscara esta, me tiene harto a todo, ¿verdad? Pero es que usarla. Quiero agradecerle a obispo Ricardo López la honra de que venga a esta actividad. Lo conozco hace años y realmente ha sido un apoyo grande en todo el tiempo, pero especialmente desde todo el tiempo que lo conozco, pero en estos últimos años ha sido un consuelo, un apoyo. Y lo que dijo el pastor Víctor es verdad. ¿Sabe? Algo que yo aprendí hace muchos años, cuando yo empecé en el ministerio evangelístico. Yo fui pastor aquí, en el embalse. Desde ese pueblo de Dios, la Asamblea de Dios, duré poco, pero estuve ahí. Pastoreé otra iglesita ambulante que había aquí. Fui pastor de militares durante la guerra de Vietnam, en Aguadilla, en Reini. Fui pastor en Junco. Pero Dios me llamó al evangelismo. Y me dijo: el tiempo es tan corto que te he escogido para que vengas y estés y hagas todo lo que puedas antes que venga mi venida. Y yo le pregunté a Dios, porque estaba para empezar los estudios en una de las universidades, y le dije: Señor, ¿y qué haré yo, Señor? Porque yo quisiera tener títulos, muchos títulos, para usarlos para tu gloria. Y el Señor me dijo, cuando yo dije: ¿qué haré? ¿Cómo me presentaré? Y el Señor me dijo: te llevaré ante presidentes, gobernantes, intelectuales, gente humilde, y yo te usaré para llevar el mensaje a las naciones. Yo nunca pensé llegar hasta donde he llegado. Me he sentido que no soy digno del privilegio, de la honra de ser un siervo de Dios, de haber predicado a millones de personas, de haber visto millones de personas venir al Señor, de haberme sentado con gobernantes de diferentes naciones que ahora mismo están transmitiendo
por WKQ 580, una entrevista que la van a repetir mañana a las 5 otra vez. Y en esa entrevista pues hablo de unas cosas que realmente pues cuando escriba mi biografía o lo que sea pues se van a saber, pero una de las cosas que estaba hablando y se impactaron fue que cuando yo fui en 1982 a El Salvador, a Panamá, cambió la historia de Panamá. Porque cuando llegué allí, empecé a predicar en el estadio de Montes Alzamena, que quedaba a la orilla del pueblo, del área más, de Corundú, el barrio más pobre de Panamá, que quedaba a la orilla de la base. Y, ¿sabe? Dios, yo no entiendo cómo lo es, pero Dios va pasando por procesos a uno. En aquellos comienzos de ese ministerio, de este ministerio, pues la manifestación fue liberación. Quiera donde me paraba, Dios liberaba gente. Fuimos a Uruguay, la hermana Ana y Freddy, empresarios de Panamá, de Ponce, y saliendo del templo gigantesco, una sola noche que estuve en Uruguay, cuando cruzaba una avenida como esta grande, la gente, mientras yo iba pasando, caían en la avenida y se paralizó el tránsito. Quedaban libres. Lo mismo vino en Panamá. Por primera vez en la historia, país que estaba cerrado totalmente, el último predicador, un dominicano que ya murió, lo habían expulsado del país. Y la jerarquía religiosa había trancado completamente la realidad, tratando de detener el crecimiento del evangelio. Cuando en ese estadio empezó a ver la gente ser liberada de demonios, entonces caían miles, y fue creciendo. Me metí a Corundú, viajé por los tablones de Corundú, que era el barrio más pobre, donde las cunetas de aguas negras corrían y vivía la gente más pobre. Cuando pasé por ese barrio, cuando salí el último sábado de la campaña, una masa humana de miles y miles venía detrás de mí, inundaron el estadio. La campaña cambió la historia de Panamá. Dios se movió. Un pastor joven llamado Edwin Álvarez, que tenía una iglesia en Caledonia, un barrio en el centro de la ciudad, barrio corrompido. Su capilla no tenía ni paredes. Se convirtió en el coordinador, captó la visión. Cuando terminó la campaña, el país entero estaba sacudido. La prensa me llamó el exorcista. La jerarquía religiosa pidió mi expulsión del país. Decían que estaba un hombre haciéndole daño al país con toda esa cosa de gente endemoniada saliendo y gritos y miles convirtiéndose. Y me recuerdo como si fuera hoy que me invitó el general. No era general, era coronel. No tenía el poder que tenía luego Noriega, Noriega, y me dijo: el obispo Magro ha pedido que el gobierno lo expulse. Y mientras yo esté aquí, en inteligencia, nadie lo va a tocar. Yo lo miré a los ojos y dije: general, usted, Dios lo va a levantar, pero cuando llegue al poder que veo su estrella subir, no se corrompa. Además, Dios lo sanó ese día de migraña. Más nunca, hasta años después, lo volví a ver. Pero paralizó, Dios lo usó para paralizar el que me expulsaran de Panamá. Y después, cada vez que volví, habían órdenes que tenían que respetar mi presencia en Panamá, en todo el país. No fue hasta muchos años después, que estaba preso en Homestead, que lo volví a ver. Y empecé a discipularlo hasta el final. La última vez, después de 4 años discipulado, le dije la última vez, 4 horas hablando con él: tienes que pedirle perdón al país. Y eso tienes que decidirlo tú. El evangelio lo había transformado. No quería hablar de política.
Pero había gente que tenía miedo que hablar y denunciar su corrupción y lo mantenían preso, aún cuando Estados Unidos ya él había cumplido la condena que le habían echado. La realidad es que las horas finales las pasé con sus hijas en el Hotel Miramar, preparándolas para la muerte de él. Y me conmovió cuando una de sus hijas me sacó un testamento de los Gedeones y me dijo: mi padre me acaba de decir hace 2 horas, no me queda nada. Lo único que me queda es mi fe en Cristo, y este testamento es mi herencia que le tengo que dejar. Y los hijas lloraron. ¿Por qué cuento esto? Porque Dios va moviendo a uno por los países del mundo. En un momento fueron en Valencia, en la ciudad de Caracas, en El Salvador, o donde fuera. En un momento eran los demonios saliendo, en otro momento eran los ciegos y paralíticos viendo y caminando, en otros momentos era simplemente la gente recibiendo el mensaje. Así que el que hace lo que quiere es Dios. La gente en el Evangelio, y esta es mi introducción al mensaje de hoy, el poder de la tumba vacía. Lo que yo quiero decirles es que nosotros no podemos controlar ni convertir en un amuleto, en una cuestión manipulable, como Dios se mueve en los misterios. Entonces yo pasé por esas etapas: las sanidades, milagros, la liberación en el Monumental de Valencia, miles de personas todas las noches, 300 endemoniados liberados. En Caracas, la multitud de paradas a 3 cuadras de distancia, los demonios saliendo por todos lados, 300 personas en Valencia todas las noches liberadas. Llegué a El Salvador en pleno de la guerra, y no eran los endemoniados, eran los milagros. En una sola noche 5,000 milagros y una lluvia de plata sobre toda la ciudad. Y Dios va cambiando y va manifestándose según la necesidad que hay. O sea, la necesidad no siempre es la misma. Puerto Rico ha vivido toda clase de movimiento evangelístico, pero en este último tiempo de mi vida ya no es, sí, de vez en cuando pasan estas cosas, pero el Señor me ha dicho: el ministerio y la misión tuya en esta hora es enseñar, educar, animar, fortalecer y llevar al pueblo a prepararse para no tener miedo, para poder aprovechar la hora mientras nadie puede orar. Y este es tu ministerio ahora: fortalecer los jóvenes que vienen, fortalecer el ministerio que ya existe. No te estoy enviando a levantar radio ni televisión. Sí, úsalo. No te estoy enviando a hacer grandes campañas todo el tiempo. Te estoy enviando a que donde te envíe, lleve el mensaje que el miedo hay que sacarlo del medio del pueblo de Dios. Porque ahora mismo el problema que tenemos no es, los demonios han aprendido, están más educados. Sí, están más educados, están más entrenados. Ya no es igual. Los demonios ahora se han graduado de la Universidad de la Maldad. Los demonios ahora están sentados en las organizaciones religiosas muertas. Los demonios ahora están sentados en el Capitolio, están sentados a veces en las oficinas de gobierno y hasta en los tronos de gobierno de los países. Gobiernan, como dice el Dios de este siglo, ha cegado los entendimientos para que no crean los incrédulos. Se ha adueñado de la mente de las mentalidades científicas, se ha adueñado de la mente de líderes políticos mundiales, se ha adueñado de la mente de periodistas, de analistas de noticias, de productores de televisión, de productores de cadenas de radio, de productores de Hollywood. Se ha adueñado de intelectuales. Y hoy en día la guerra es diferente. Los demonios ahora actúan diferente. Ahora hay que sacarlos fuera con un poquito más de tranquilidad. Ahora ya se van como con más respeto. Ya se van ahora
con un poquito más tranquilo. Ya no se manifiestan como antes, rodando por el piso. Ahora vienen y crean un ambiente que no sé ni cómo tecnológicamente lo hacen. Se meten dentro de los equipos de sonido, se meten dentro de las bocinas. O sea, que ya no es lo mismo. Se meten en las mentalidades de los nuevos teólogos, se meten en las manos de los nuevos escritores, se meten en las mentes de los directores de noticias, se meten en la mente de los gobernantes y los presidentes de partidos políticos, se meten en la mente de los presidentes, de los senadores, de los diputados, de los legisladores. Esta es una guerra nueva. Esta es una guerra de demonios que se han graduado de la Universidad de la Maldad. Y en este preludio de celebrar la resurrección de Cristo, que hablamos del poder de la tumba vacía, tenemos que renovar nuestra estrategia. Los hijos de las tinieblas son en esta hora más sagaz que los hijos de la luz. Satanás, que se convirtió en un ángel de luz, tiene millones de años de doctorado en maldad, en engaño, en mentira, en odio, en rencor, en división y en todo lo más vil que usted puede pensar. Hitler, Mussolini, Mao Zedong, los líderes del pasado, lo que podemos decir Alejandro el Grande, los Césares, los Belsasares, o los Aquilas I, o los grandes dictadores de la historia, moderno y pasado, ya pasaron a otro nivel. Ahora la guerra no es tanto en el aspecto que se hacía antes. El movimiento ahora es el endoctrinamiento de los niños, algo que aprendieron en el tiempo de Stalin, de Lenin, de Fidel Castro, de Mao Zedong y de todos estos líderes mundiales que pensaron que si creaban una niñez bien preparada en su filosofía, en su enseñanza, podían gobernar el futuro. A través del tiempo, ya las bombas atómicas existen y solamente serán usadas en un momento de locura. Pero ahora la guerra es la guerra de la sexualización de la niñez, la guerra de la perversión de los niños, la guerra del miedo a los que combatimos la mentira, la guerra del encarcelamiento de las personas en las casas para quebrantar como a Jeremías, encerrarlo en una cisterna, crear un sistema de miedo, de paralización, es venir a este parque de pelota, donde ya cayó uno por allá atrás. Gloria a Dios. Yo creo que es el hijo mío que se acostó a dormir allá atrás. Dios lo bendiga. No fue que cayó. Era un aplauso al Señor. Bueno, le quiero agradecer antes de seguir a mi esposa que me terminó de vestirme así como estoy hoy, ¿sabe? Este lo compré hace meses, estaba loco por estrenarlo. No, hace tiempo que no me deja usar un chaquetón rojo, amarillo, verde, azul. Este está lindo. Me siento bien, me siento nuevo hoy. Entonces, ¿cuánto un aplauso al Señor? Estamos bregando con corrientes filosóficas, intelectuales, que la mayor parte de la gente no entiende. Controlan CNN, NBC, CBS, controlan todas las grandes cadenas de televisión y de radio en Estados Unidos y en el mundo. Controlan Netflix, Disney, Hulu y cuanto embeleco hay en los medios. Controlan Hollywood, controlan todos los medios de las organizaciones psiquiátricas, psicológicas, médicas. Controlan todo eso desde el 1968. Fueron infiltrándolo. Y por eso cuando usted ve que producen un informe, todos aparecen iguales. Es como si todo estuviera planificado. Del 1968 al 70, mientras la iglesia dormía, los elementos de la izquierda radical nueva de Sodoma y Gomorra, los elementos del estado profundo, los elementos de la nueva orden mundial, empezaron una alianza mundial, una alianza de maldad. Homosexuales, lesbianas, heterosexuales, rebeldes, ateos,
personalidades de humanismo, de anarquismo, toda clase de personas rebeldes, hasta los musulmanes en su agenda de gobierno mundial se unieron a esa alianza. Es una alianza de maldad, de tinieblas. Ateos, humanistas, anarquistas, homosexuales, personas que son hasta religiosos, teólogos, liberales, izquierdistas, todo lo que es anticristo, todo lo que es antidios, se unieron. Se unieron clases intelectuales del mundo entero y formaron la nueva orden mundial. Gente millonaria que no sabía qué hacer con sus recursos intelectuales y económicos, invirtieron como Bill Gates, George Soros, la familia Rothschild y otros más, hicieron un ánimo común, una unidad común de tratar de crear un gobierno mundial, un gobierno en el cual pudieran ellos formarlo a sus anhelos, a sus gustos, y en este plan empezarían con los niños. Empezarían como lo hizo Hitler, endoctrinando los niños y diciéndole a los padres: ustedes los pueden cuidar, les pueden dar ropa, les pueden dar zapatos, pero su alma es del Estado. Palabras de Adolf Hitler. Su alma es del Estado. Lo mismo de Mao Zedong con el libro rojo y la revolución marxista, maoísta. Le pidió los niños del Estado para ser instrumentos, y las Naciones Unidas se unieron creando un nuevo concepto de control, evolución, el control de la natalidad a través del aborto. En una nación como China, de tantos millones, vendieron la idea de que el aborto era factible para mantener el control poblacional. Y la Organización Mundial de la Salud, hasta hace 8 meses atrás, en sus récords científicos, calificaba eso de transgénero como algo anormal y fuera de lo que es lógico en el término mental de la salud mental. Pero todo ha cambiado. Hace 4 semanas atrás, 4 meses atrás, ya está dentro de lo normal. Y cuando usted oye todas las posiciones de la sociedad médica americana, psiquiátrica, psicológica, todos los organismos mundiales se han infiltrado y han reescrito la ciencia. Están ahora tratando de escribir la historia, cancelar el pasado, cancelar la historia, porque bien ha dicho algunos de los grandes historiadores, como Arnold Toynbee, si cancelas la historia, tienes la destrucción y el control del futuro. Porque de la historia tú puedes entender tus errores y caminar hacia un mundo muy diferente para evitar los errores del pasado. Convertir la mente del ser humano en algo controlable. Con todas las fallas que hubiera tenido el presidente Trump, Dios lo usó para impedir que Bill Gates en la vacuna metiera el chip. Por eso es que yo entiendo que me podía poner las 2 vacunas, porque esta no es una vacuna de anticristo, este es el preámbulo. Cuando la iglesia no esté aquí, entonces vendrá lo que sea de la señal de la bestia en la mano o la frente. Pero póngase usted por su cuenta, en su médico, le cree que puede. Oh, yo me la puse ya, y le he pedido a mi esposa y a mi hijo que se la pongan. Dios ha tratado y ha convertido la maldición en bendición, y tenemos que ser extendidos, hermano. Esta tarde o esta noche aquí en San José estamos haciendo historia. Este es el comienzo de una nueva evangelización. Este es el comienzo de una nueva iglesia de confrontación al poder de las tinieblas. Este es el comienzo de una nueva guerra espiritual, hermano. ¡Asa! Esto no es asunto. Si hoy yo acabo de ir de Nicaragua, le digo, de El Salvador, con todo, allí se reunían 20,000 personas por noche. En el templo, en la comunidad Osana, con su capacidad de templo y todas las facilidades que tienen, se reunieron 15,000 personas y hasta más por noche, pero claro, no dentro del mismo templo. Buscaron el medio, 7 canales de televisión, uno con 7 repetidores y cadenas de radio,
cubrieron no solo Panamá, paralizaron Panamá, parte de Costa Rica, de Colombia, de los países cercanos. Y en los dos mensajes, especialmente el último que prediqué, millones se pegaron a los televisores, a la radio en esos países, especialmente en todo Panamá, hasta en Venezuela, para escuchar la palabra profética. Esto, quizás en este día, en nuestro país, en nuestra nación, donde el impacto de la pandemia y las estrategias satánicas detrás de la pandemia han sido donde más ha atacado. ¿Por qué? Porque la nación nuestra fue, y esta isla especialmente, fueron instrumentos en la evangelización del mundo. Y por ser instrumentos en la evangelización del mundo, había que tratar de desarticular lo que más impide a la obra satánica, que son ustedes, los creyentes, la iglesia, no los edificios. La iglesia, cerrando los edificios, pensaron que cerrarían las iglesias, pero ustedes se han sobrepuesto a todo el miedo, y esta insignificante para algunos eventos es significante en la historia, porque aquí en San José un pastor con una visión, una iglesia con una visión, ha salido a desafiar el miedo, ha salido a desafiar la nueva orden mundial, desafiar los políticos que nos quieren callar, desafiar los demonios que ahora, disfrazados de periodistas, disfrazados de intelectuales, disfrazados de expertos en tecnología, disfrazados de todo lo que usted pueda pensar, creen que pueden detener la obra de Dios. Y la Biblia dice, cuando Jesús le contesta, le dice, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Dice, tú eres el Cristo, Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios, el Señor, le dice, ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te diré, tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña. En griego, Petros era una roca pequeña, pero después le dice en griego, pero sobre la roca grande de la divinidad, de mi omnipotencia, de mi divinidad completa de ser Dios, edificaré mi iglesia. No la edificaré sobre un hombre, no la edificaré sobre una mujer, no la edificaré sobre un partido político, no la edificaré sobre el poder de las armas, la edificaré sobre la roca que soy yo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y esa iglesia que hoy está representativa aquí va a salir desde este rincón de la capital, porque esto no lo vamos a parar aquí. Vamos a ir a cuanto parque de pelota podamos, vamos a ir a cuanto pueblo podamos, a rescatar a nuestro pueblo de las garras del miedo, del desánimo, de la depresión, para decirle al diablo, Puerto Rico va a seguir siendo la isla del Cordero. En este día, yo sé que mi esposa me dijo, no predique muy largo, pero yo no puedo impedir esta introducción. Este es el poder de la tumba vacía. El hecho de que no es que mañana se va a vaciar la tumba, es que hace 3000 años que esa tumba está vacía. Es una manifestación gloriosa, una manifestación gloriosa de su poder. Anoche, con toda lluvia, hablábamos sobre la gloria de la cruz. Hablamos de Gálatas, de Pablo, dice, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y en el libro de Gálatas, Pablo enfatiza que el centro de todo lo que es la prédica es la cruz. Y no estaba hablando del emblema, el significado de lo que allí ocurrió, del evento que sacudió y cambió el mundo en antes y después, antes de la cruz y después de la cruz. Ayer hablábamos con toda la lluvia y admiro a los que se quedaron, que fueron casi todos. Quiero decir que mi saco quedó completamente inundado, ya está seco. Fue una experiencia bonita. Y quiero decirle, para los que quizás
Ya yo pasé esa etapa. Yo no estoy en la etapa de solo entusiasmarme con multitudes de 100,000, 50,000, lo que sea, 10 o 100 o 20,000. Es cumplir la misión que Dios me ha dado. Hace poco fui a Cataño a predicar un templo. Con el pastor, la esposa de él y yo, éramos 10. Tuvimos un culto glorioso. Cuando terminamos, éramos 20. El asunto es que esto se empezó con un hombre llamado Jesús, en el cual estaba la naturaleza divina. Y de 1 pasaron a 12. Y de 12 a 70. Y luego esto se regó por el mundo hasta hacer temblar los gobiernos del imperio romano en aquel entonces. El diablo pensó que con la pandemia, el encerramiento, el abuso que hizo el gobierno con tratar las iglesias de Puerto Rico peor que los centros comerciales, no le funcionó. Ni le va a funcionar, porque las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia no son los templos, no son las radioemisoras, no son los canales de televisión. La iglesia son los redimidos con la sangre de Cristo. La iglesia son ustedes, somos nosotros. ¡A su nombre! Entonces, ayer hablamos de eso. Y la tumba vacía al tercer día confirma el mensaje de anoche. El mensaje de anoche era la gloria de la cruz. Fuimos extensos en decir que era esencialmente un mensaje específico de señalar por qué era la gloria de la cruz. Entonces, hablábamos de la humildad de Cristo, hablábamos del sacrificio, hablábamos del perdón, la seguridad que daba de la eternidad, cuando le decía al pillo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que la cruz, desde la cruz se señalaba que podías vencer. Es una promesa, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, en la gloria de la cruz es que nos da la seguridad de una victoria final sobre la eternidad, la humildad de que Dios hizo hombre a sí mismo y bajó y caminó entre nosotros y nos mostró que se puede, que todo lo podemos en Él, que todo lo puedo en Cristo, como dice Pablo en Filipenses 4:13. La gloria de la cruz estaba manifestada en el sacrificio, en la disposición de aquel que dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. De aquel que se baja de la humildad, se baja del cielo, se hace hombre y luego carga la cruz sobre él y está dispuesto a ser vituperado y está dispuesto a ser escupido. Esa es la gloria de la cruz, y vence la lucha de Getsemaní. La gloria del Señor de esa cruz muestra tantas cosas profundas. Y hablamos anoche, a pesar de la lluvia y todo. Finalmente llegamos al asunto del perdón. ¿Sabe que tener que de esa cruz, todos nosotros que estamos hundidos en el pecado, aquellos que habíamos cometido crímenes, que habíamos cometido hechos no solamente delictivos, sino inmorales, que habíamos estado llenos de mentiras, que habíamos estado llenos de paganismo, hubo perdón para todos nosotros. Eso es la gloria de la cruz. Finalmente, la manifestación del amor más grande manifestado hacia la humanidad. Pero si la tumba no hubiera sido vacía, eso se quedaba en el aire. Eso se hubiera cuestionado. Y el poder de la tumba vacía es que una vez Cristo sale y vence la muerte, la tumba queda vacía, queda confirmado que toda la gloria de la cruz no era un teatro, no era una falsa esperanza, no era algo subliminal, era algo real, y ese es el poder de la tumba vacía, que le dio vida a todo lo que significaba aquello que Pablo dijo: esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Que era más moroso, era mejor gloriarse no en el poder y la grandeza de los hombres, porque eso no dura para siempre, que Cristo había dicho: gloria de los hombres no recibe. Y el poder de la cruz significa, el poder de la tumba vacía significa que esa gloria de los hombres sigue siendo efímera, que lo único que vale es la gloria de la cruz, la gloria del Salvador, la gloria de la salvación, de la redención de nuestros pecados, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces,
es confirmar lo que dijimos anoche. Pero es más que eso, mucho más que eso. Ustedes me perdonan, pero yo no puedo eliminar esto, porque es esencial que esto se conmueva y llegue a la conciencia de los que no solo están aquí. Debe decirle que el informe que tenemos de anoche es que miles de personas, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, estuvieron pegados a las redes transmitiendo desde aquí anoche. Y hoy han estado duplicando y mandando el mensaje a toda América, a todo Centroamérica, a toda Norteamérica, hasta donde llega el lenguaje en español. Miles han estado transmitiendo el evento del inicio, del rescate de nuestra fe, de nuestro territorio espiritual en Puerto Rico y en el mundo, desde San José, Río Piedras, liderado por una pequeña iglesia y un pastor que no se intimidó ante la realidad que este parque lo dejaron hecho una porquería el gobierno pasado, que abandonaron esto porque no tenía importancia, y dispuesto a rescatar esto, pero a rescatar la fe de la iglesia y animar a todos los pastores, que muchos están todavía intimidados, y cuando después de María algunos cogieron sus maletas y se fueron, decirle: este es el comienzo de la reconquista de Puerto Rico. No en el Capitolio, no, aquí en este barrio, en este estadio. El 6 de septiembre celebraremos clamor frente al Capitolio. Entiendo que tomaremos medidas que sean necesarias, pero no va a ser exactamente como el año pasado. Dentro de las restricciones que hayan, vamos a meter allí con toda la inteligencia y con toda la sabiduría a todo el pueblo que podamos, porque si se pueden hacer manifestaciones de protestas sin control, con control podemos levantar la voz de Cristo frente a ese lugar. Y que los que hoy desde allí han designado comités de inquisición sepan que nadie va a callar la voz de la iglesia ni va a defender a los padres y a las madres que estamos dispuestos a defender nuestros hijos, a los médicos, a los profesionales. No va a haber nadie, podrán inventarse 20,000 leyes, pero no lo van a lograr. La verdad es que la cruz, su gloria, se confirma en la tumba vacía. Pero la tumba vacía confirma el poder de Dios sobre los reinos y gobiernos de la tierra. Daniel dice: Jehová es quien quita y pone reyes. En otras palabras, no se sientan muy poderosos. Dice la Biblia, Nabucodonosor, él dice, después de pasar por la humillación más grande de estar 7 años como el animal desnudo, peludo, con las uñas, apestoso, 7 años de locura, dice: Dios hace nada a los poderosos. Ahora reconozco que el verdadero que tiene el poder es el Dios de Daniel. Y yo quiero señalar que la tumba vacía le manda una señal a todos los gobiernos del mundo, a todos los imperios del mundo, que no tienen el control absoluto, que el control final lo tiene Dios, que Dios les permite llegar, como permitió a Saúl, como permitió a Hitler, como permitió a Fidel Castro, como permitió a Trump y como ha permitido que llegue Biden, pero el control final lo tiene Dios, porque la tumba está vacía y el Rey de Reyes está vivo y todavía gobierna sobre el universo. Que lo entiendan los políticos. La doctora Polo, que tiene el programa ese de casos cerrados, los otros días dijo en un programa que en su tribunal ella era Dios. Y después amplió en otras declaraciones, como el gobernador Cuomo de Nueva York, que dijo, cuando empezó a mejorar la situación en Nueva York, dijo: Dios no tiene nada que ver con esto. Su hermano Chris Cuomo, en el canal CNN, dijo lo mismo. Se burlaron. El presidente de la Asamblea Municipal, un homosexual declarado de Nueva York,
empezó una persecución contra Franklin Graham para que lo sacaran su hospital del Parque Central. Hoy en día todos están al derribe, todos el día están temblando porque sus tronos están expuestos a la realidad, los escándalos que están saliendo, la situación que está poniendo en temblar toda la autoridad política de ellos, los está haciendo temblar y no duermen de día y noche. Yo tuve el privilegio de ser el único que la policía permitió por encima de la oposición de Cuomo y de Blasini, el alcalde, del fin de semana del 4 de julio, entregarme Times Square. Y ver los policías a caballo rodeando la plaza de Times Square y ver policías encubiertos tratando de impedir que aquellos que querían destruir el culto vinieran, y nunca vinieron. Lo más que vino fue un miembro de Black Lives Matter, una señora, se me desnudó del cuerpo de aquí para arriba, se hizo un baile de zambullo ahí al frente y le dije: Cristo te ama 3 veces. Se puso la ropa y se fue, me dejó quieto. De ahí en fuera no tiraron un tiro, no se atrevieron a tocarnos, y por 3 días y noches más de varios millones vieron desde Times Square que Dios está vivo, que todavía la palabra se puede predicar, aunque sea que nos limiten, que nos encarcelen. Y yo puedo decir humildemente que en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesús. He sido perseguido en América, he sido arrestado, mis ayudantes han sido golpeados, aún mi familia compartiendo conmigo ha recibido los golpes y las amenazas y los atentados en América Latina. Pero hemos vivido la realidad de ver que en todo el mundo ha habido gente dispuesta a resistir la persecución y mantenerse firme en su fe. Yo les digo la verdad, no les voy a decir que la realidad sea que vienen días donde todo va a ser miel y dulce y azúcar. Vienen días de gloria, pero vienen días cuando la iglesia será perseguida y está siendo perseguido. Esta noche en Nigeria, donde estoy orando para viajar tan pronto Dios me lo permite, a esta hora están muriendo de 9 a 10 personas por hora, cristianos dando su vida por el Evangelio de Jesucristo. Nos tocará a muchos la cárcel, nos tocará a muchos el sacrificio, la burla, pero una cosa digo: las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. La tumba vacía confirma el poder de Dios sobre el universo, confirma el poder sobre los gobiernos. ¿Dónde está Mao Zedong? ¿Dónde está Fidel Castro? ¿Dónde está, díganme, lo puedo mencionar todo, dónde está Stalin? ¿Dónde está Lenin? ¿Dónde está Mao Zedong? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Somoza? ¿Dónde está Leonidas Trujillo? ¿Dónde están los grandes presidentes de Estados Unidos? ¿Dónde está Reagan? ¿Dónde están los Bush? ¿Dónde está Clinton? ¿Dónde está Obama? ¿Dónde está Trump? ¿Y dónde estará Biden? Todos pasarán, porque Dios hace y quita y pone reyes. La palabra final la dará Dios. Llegarán hasta donde ustedes le permitan y hasta donde Dios le permite, porque el control final sobre los gobiernos lo tiene el Dios eterno del universo. Confirma la tumba vacía el temor que tienen los religiosos. Por ejemplo, ¿por qué hay una guerra contra el cristianismo por el Islam radical? ¿Por qué los islámicos y los yihadistas desde el tiempo de los turcos otomanos? Se recuerda el imperio de los turcos otomanos para el 1800, por allá, de muchos 800 años, dominaron Europa. Y los turcos otomanos decidieron que llegara a Jerusalén, conquistaron a Jerusalén y tomaron control. Pero si la tumba vacía no significaba nada, y el Mesías judío que había resucitado y que decían que estaba muerto, ¿por qué el imperio turco lo primero que hizo fue sembrar un cementerio a la entrada de la Puerta Dorada frente al muro que rodeaba Jerusalén?
¿Por qué? Dígame bien, lo segundo que hizo fue cerrar herméticamente la puerta dorada. Porque los turcos musulmanes que conquistaron parte de Europa hasta España y que conquistaron y convirtieron al Islam prácticamente toda Arabia, llegaron a una conclusión: está vivo. La tumba vacía le demostró que estaba vivo, y el miedo de que el Mesías volviera de nuevo los hizo poner un cementerio musulmán. ¿Sabe por qué? Porque sabían que el Mesías iba a ser sacerdote, iba a ser no solo sacerdote, profeta y rey. Pero por ser sacerdote no podía pasar por los cementerios, y le pusieron un cementerio a la entrada de la Puerta Dorada. Yo he estado parado y en las orillas, y he viajado muchas veces, caminado ahí. Yo he visto la parte interna, que no se supone que se vea, pero he logrado entrar. La tienen sellada. Primero sellan la entrada porque tienen miedo y saben que está vivo. Mahoma no se sabe dónde está. Confucio no se sabe dónde está. Óigalo bien claro. Buda, al morir, estar en su cama de muerte, un discípulo que le había seguido porque había dejado, era un rico príncipe que había dejado todo para irse a la pobreza, para buscar la verdad en el mundo. Cuando ya estaba muriendo, un joven entró a su humilde choza donde estaba en muerte y le preguntó: Señor, con Señor iluminado, ¿ha encontrado la verdad? Y Buda le respondió y le dijo: toda mi vida la he buscado y no la he hallado. Ellos saben, los seguidores de Confucio, los seguidores de Buda, los seguidores de cuanta ideología hay. En Venezuela, los seguidores de María Leonza. En la República Dominicana, los seguidores de la Altagracia. En Cuba, los seguidores de la Virgen de la Caridad del Cobre. Los mexicanos, los seguidores de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, saben que ninguno de esas personas ha resucitado, que ninguno ha podido resolver los problemas de su país, los problemas del hambre, los problemas de la injusticia, los problemas de la desigualdad, los problemas de las pandemias, los problemas económicos. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Por qué los Bucaram tienen una persecución en Nigeria? ¿Por qué la guerrilla islámica en Kenia tiene que un país mayoritariamente cristiano en esta noche están persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué en Irán tienen tanto miedo al cristianismo? ¿Por qué los chinos marxistas, leninistas, maoístas están demoliendo iglesias dentro de China? ¿Cuál es el miedo al cristianismo? ¿Por qué? Perdónenme los que tienen su esperanza en viajar a Cuba, ese es su problema. A mí me importa lo mismo que me dejen entrar o no, pero tengo que decir la verdad. La Asamblea de Dios, hace meses, el gobierno cubano demolió un templo. Y aunque muchos de ustedes han tenido el privilegio de entrar, usen, que a mí no me dejan entrar. Pero les voy a decir la verdad. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tienen que demoler los templos del Cristo verdadero? ¿Por qué tienen que sembrar en China los pastores y sus familias en la tierra? ¿Por qué tienen que mandar a demoler los templos en todas las ciudades de China? ¿Por qué toda esta persecución contra el cristianismo? Porque saben que nosotros somos seguidores del único líder, del único que ha sabido resucitar, salir de la tumba, y él vive. Esa tumba vacía, su poder los intimida, tienen miedo a que se tengan que confrontar con el resplandor de la cruz. Y han creado eso. Pero déjenme decirles que cuando Cristo venga, de eso hablaré en un momento, va a pasar por el cementerio. La puerta no va a estar cerrada. Y él va a entrar y se va a sentar en el trono de David. Esta realidad que hoy predicamos confirma la tumba vacía, el valor y la autoridad sobre la muerte. En Primera de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, ¿cuál es el miedo? Yo les digo, a mí me han tratado de matar 8 veces. En Bogotá estuve a las puertas de la muerte el 14 de octubre de 1998. En noviembre estuve a las puertas de la muerte por un paro renal a 3 horas. Me han tratado de asesinar frente al Capitolio y la gente no lo sabe. En el barrio Sabana Hoyos, y han confesado y nunca los han arrestado.
Me han tratado de asesinar en Colombia, en El Salvador, en Venezuela, ¿sabe? En Filadelfia. Eso es increíble. En plena Filadelfia me han tratado de apuñalar saliendo de una campaña. No le tengo miedo a la muerte. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Dice que la tumba vacía confirma que los muertos en Cristo resucitarán primero. No hay que tenerle miedo. No quiere decir que voy a provocar la muerte. No voy a decir que voy a ser un masoquista. Voy a ser un ignorante. Voy a cuidarme. Voy a querer vivir todo lo que pueda. Pero ¿por qué tanto miedo? ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que sucede? Yo puedo hablar de muchas razones por las cuales no han conseguido la cura del cáncer, pero no voy a entrar en esa parte, sino voy a decir, ¿por qué le ha preocupado tanto a los científicos, a los farmacéuticos, no solamente el dinero, provocar una vacuna? Están muertos del miedo de morir. Los que no tienen la fe, los que no han creído que la tumba vacía y que Cristo resucitó, tienen miedo a encontrarse con Dios porque no han preparado sus vidas. El libro de Hebreos 9:27 dice, está establecido a los seres humanos que mueran una vez. La muerte es segura para ti y para mí. Todos los que estamos aquí estamos en fila para la muerte. Un día de esto, uno de nosotros será llamado a la eternidad. La pregunta es, ¿usted está listo para morir? ¿Usted está listo para si esta noche, olvídese de la venida de Cristo, si esta noche usted muere, usted está listo para morir? Porque si usted no está seguro para dónde usted va, usted tiene que arrepentirse y buscar a Jesucristo y reconciliarse con su Dios. ¿Cómo le responderá usted a Dios cuando llegue la eternidad? Si usted llegara a las puertas, yo no lo voy a decir San Pedro, si Dios lo recibiera a la entrada de la eternidad del cielo y le preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Por qué tengo que dejarte entrar? ¿Qué le responderá usted a Dios? La única respuesta será, porque recibí a Jesucristo como mi Salvador y su sangre me limpió. La razón por la cual la gente irá al infierno no será por el homosexualismo, ni el transgenismo, ni la idolatría, ni el paganismo, ni el adulterio. Sí, todos son pecados que llevan al infierno. Pero la verdadera razón no será esa. La gente se irá al infierno aunque hagan 20,000 misas, aunque hagan 41, 20 veces, aunque se vistan de saco y cilicio, si no han aceptado la salvación ofrecida en la gloria de la cruz por el Cristo crucificado, pero vivo y resucitado. Eso es todo. Si tú te cayeras de un barco y no supieras nadar, te vas a ahogar porque no sabes nadar. Si yo te tiré el salvavidas, morirás no porque no sabes nadar, morirás porque no supiste agarrar el salvavidas. El infierno estará lleno de millones de personas buenas, nobles, filántropos, bien religiosos, bien moralistas, igual que depravados, igual que toda clase de gente. Yo tuve una reunión con 10 líderes homosexuales en una empresa millonaria en este país. Y al final de la reunión le dije, cada uno de ustedes ha hablado 5 minutos, me tienen que dar un ratito más a mí. Y le dije, nadie aquí va para el infierno por ser homosexual, lesbiana o transgénero. Ustedes, nosotros nos perderemos por no aceptar a Cristo. Porque si rechazamos el sacrificio de la cruz, si rechazamos el sacrificio de lo que hizo el Calvario Jesucristo, esa es la salvación. Porque dice la Biblia, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La sangre, si confesamos nuestros pecados a Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia aún más, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. De tal manera murió al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el creado se pierda, mas tenga la vida eterna. Esas palabras. Le dije, si usted acepta a Cristo, usted va a dejar esa mala maña. Si usted acepta a Cristo, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando usted viene a Cristo, usted deja de acostarse con otro macho. Usted deja de ser infiel.
usted deja de ser mentiroso, usted deja de ser ladrón, usted deja de ser idólatra, usted deja de ser mentiroso, usted deja de ser bisexual. Y usted podrá tener la tentación, pero sometido a Dios resistirá y Dios cambiará su vida y podrá ser una nueva criatura. Si no te pones la vacuna del Calvario y la recibes de mano del resucitado, te vas a ir con toda pandemia hacia la eternidad. Esta es la realidad. Y esto es lo que queremos presentarle al mundo. La tumba vacía muestra realidad que no tenemos que tener miedo a la muerte, porque nos confirma que el plan de salvación es serio y verdadero. Quiero terminar con dos cosas. La tumba vacía revela claramente, definitivamente, el arrebatamiento de la iglesia. Él dijo claramente que Él se iba, ya resucitado, pero volvería. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13, 18, habla que sonará la trompeta y con voz y aclamación de arcángel vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a ellos, sino que seremos arrebatados. Habla del arrebatamiento de la iglesia. Lo que Él dijo se va a cumplir. Tardará hasta que Él le diga. Muchos se han burlado, como dice San Pedro, porque no ha venido todavía, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Viene a buscar su iglesia. Nos vamos a levantar, la resurrección de los muertos, pero el arrebatamiento de la iglesia viene. Pero confirma también la tumba vacía, su segunda venida. Porque el arrebatamiento es la primera parte, pero su venida visible, cuando Él descenderá después de 7 años de allá, después de haber detenido todo el tiempo antes del arrebatamiento. Ustedes, la iglesia, saben la importancia que Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2 en adelante, y les dice lo que impide que el anticristo se manifieste, el hijo de perdición, es ¿quién es? La iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, el anticristo podrá hacer lo que le da la gana, pero no podrá aparecer. Y cuando la iglesia deja de impedir y sea arrebatada, entonces el gobierno del anticristo gobernará 7 años aquí. Y durante 7 años la iglesia estará disfrutando los juicios de galardones y las bodas del Cordero. Y a los 7 años Cristo visiblemente con sus santos millares y con todos nosotros vendremos a acabar con la corrupción de todos los gobiernos de la tierra. Se acabarán las elecciones podridas, se acabarán los gobiernos corruptos y pillos y ladrones, se acabarán los dictadores y Cristo descenderá con sus santos millares y con nosotros para establecer el reino milenario de 1000 años, para probar que con Él se podía tener una tierra mejor. Y se acabará el abuso, se acabará el fraude, se acabará el lavado de dinero, se acabarán los políticos mentirosos, se acabarán los inquisidores, se acabarán los depredadores que quieren destruir a nuestros niños con leyes como este proyecto 184. Se acabará todo eso, terminará para siempre todo, y por 1000 años gobernaremos la tierra con vara de hierro. Se sentará y al pasar su pie sobre el monte de las olivas, el monte se partirá en dos y bajará por ese camino, cruzará el lugar del cementerio islámico, entrará por la puerta. Y dice aquí, que lo puedo leer pero no tengo tiempo para eso, podía hablarle sobre el sueño de Nabucodonosor, le podía hablar sobre la revelación de en qué terminará la Unión Europea, le podía hablar de confirmación de toda esta profecía que se está cumpliendo esta noche. Cómo Dios dejará que fuego y azufre consuman a Moscú y a Tubalski. Cómo todos los gobiernos que se pondrán en Israel serán barridos de la tierra y habrá una guerra nuclear que barrerá todo eso. Pero habrán temblores de tierra que harán caer un temblor de tierra en Jerusalén, que antes que Cristo descienda habrá destruido la mezquita del Domo Dorado. Y los judíos, como yo lo vi en persona a las 12 de la medianoche hace años, rodeado de 25 rabinos, Dios me hablaba en inglés y yo le transmitía, mi intérprete le transmitía en su hebreo y decía: acabo de ver que la tierra en Jerusalén está temblando. Y los 25 rabinos a la medianoche frente al muro lloraban y hablaban en hebreo y decían: shalom, shalom, y hablaban lenguas y yo no sé qué más decían.
Y yo decía, estoy viendo que la tierra tiembla y estoy mirando que la mezquita dorada se está cayendo en canto. La tierra en Jerusalén está temblando. Ese es el terremoto que habla Ezequiel profeta. Y entonces vi que se levantó sobre una de las columnas de Jerusalén un judío hasídico de los que están preparándose con un shofar, y empezaron a aparecer por todas las lomas con shofares sonando. Ha llegado el tiempo de tomar el monte donde edificaremos el templo, y comenzaron a bajar y tomaron el lugar y comenzaron a construir el templo. Y cuando terminé, los 25 rabinos estaban conmovidos en lágrimas, estaban sacudidos en la presencia del Espíritu Santo, porque Dios será el que peleará por Israel. Dios será el que peleará por la iglesia en Puerto Rico. Dios será el que peleará por la iglesia en Estados Unidos. Nuestra fe no está dependiendo de un hombre. Yo he respaldado al presidente Trump, pero mi fe no está en Trump, mi fe no está en Biden, mi fe no está en ningún político. Mi fe está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la gloria. Mi fe no está en ningún partido político. La iglesia no tiene que crear partidos políticos que se levanten donde quiera estén y no se avergüencen de Cristo y tomen el control de todo, porque Dios va a tomar el control de todo en Puerto Rico y hará lo que tenga que hacer. Estremecerá esta isla, derrumbará las torres de poder, pero la gloria de Dios será final y el poder de Dios se manifestará, porque nuestro Dios no está enterrado en una tumba, está vivo, sentado a la diestra del Padre, y viene pronto a mi casa. Tumba vacía nos da esperanza. Y termino con esto. Todos estamos pasando por pruebas. No han sido años fáciles, económicas. Estos hijos con el encierro de las escuelas a veces son más valientes de lo que pensamos. Nuestros hogares están tensos. No es fácil. Un huracán María que dejó este país en tinieblas, y habiendo dinero todavía, la ineficiencia y la corrupción de este país no ha podido levantarse, no porque Dios no ha suplido, sino por la corrupción que hay, la demagogia política y la esquizofrenia política. No hacen falta más partidos políticos. Lo que falta es gente de temor a Dios, que se levanten y proclamen las enseñanzas del Cristo resucitado en cualquier político que estén. Yo tengo mis criterios, pero soy del criterio que ningún partido político nuevo o viejo, si no viene el pueblo de Dios y se levanta a buscar en principio la profundidad del Evangelio y su promesa, va a hacer nada. Se van a convertir en la misma basura que hay hoy en día. Por eso yo no he apoyado la creación de un partido religioso. He apoyado que dentro de cada partido los que tienen fe, a pesar de que aunque no tengan mi misma visión de estatus político, pero que tengan fe en Dios, que tengan valores, tengan la valentía de pagar el precio y que se pongan de pie en el Partido Popular, en el Partido PNP, en el Partido Independentista, y tomen la bandera del Evangelio y paguen el precio y digan: no dejaremos que por aquí pase nada que destruya la ley constitucional de libertad de culto, que destruya la seguridad de nuestros niños, que destruya el respeto y la dignidad de nuestros profesionales. No importa el partido que usted sea, no hay que crear partidos políticos. Lo que hay es que renovar aquellos que todavía queda una esencia de la verdad, y aquellos que todavía son populares o son PNP o son independentistas. Olvídese, yo sé lo que yo creo. Yo no voy a discutir eso. Vengo a discutir el futuro de este país, en lo que suena la trompeta. Que la creación de ningún instrumento político único va a salvar a este país. Lo va a salvar un avivamiento que comience dentro de los partidos existentes, un avivamiento que comience en el liderato religioso, un avivamiento que comience en la iglesia, un avivamiento que comience en las esferas intelectuales de las universidades, como antes, que va a ser como pasó en Wall Street en la década del comienzo del siglo XIX, donde los grandes de Wall Street decidieron ir al mediodía a orar. Qué grande cosa sería que en vez de estar perdiendo el tiempo y teniendo sesiones espiritistas
y echando bromas y haciendo coreografías y pecados en el Capitolio y en las instituciones del gobierno, se pusieran a orar, se pusieran a ayunar, se pusieran a buscar a Dios. Hermanos queridos, qué glorioso sería si todas las iglesias cristianas fundamentadas en la palabra nos olvidamos de qué concilio somos. Estamos unidos por el mismo Cristo. Empecemos a echar para adelante y vamos a rescatar este país. Alabashar, y no esperemos que Dios venga y nos haga temblar la tierra y nos haga sacudir para que entonces busquemos a Dios. Yo digo claramente esta noche, siento una presencia de Dios. Con esto termino. Póngase de pie. Mañana usted irá a su iglesia. Mañana yo iré a mi iglesia. Me sentaré a celebrar en la iglesia donde yo milito la resurrección, pero la celebro desde ya. Me levantaré en la mañana. Me sentaré en el balcón a 17 pisos a las 5 de la mañana. Dejo a mi familia que duerma, hacer un Facebook Live declarando que estamos celebrando que Cristo no está en la tumba. Y termino con esto. Yo sé que todos hemos pasado por pruebas. Yo he pasado por depresiones en estos años. Hemos tenido pérdidas económicas por errores que se cometieron en el pasado, que no vamos a discutir. Toda la plataforma económica de nuestro ministerio se perdió. Hemos perdido propiedades, como muchos de ustedes han perdido sus casas. Los ingresos han bajado, pero sin embargo puedo testificar aquí que no ha habido un solo día en mi casa que no haya alimento en mi casa. Puedo decir que tengo al día todas mis deudas. ¿Cómo lo ha hecho Dios? No sé. Puedo decir que estamos firmes en seguir hacia adelante y que en medio de todo lo que pasó, en todo lo que nos quitaron, en todo lo que perdimos, en todo el momento que yo entré en un burnout síndrome, en una depresión y lloraba de noche la pérdida de tantas cosas, encontré algo. Encontré renovar mi fe en el Cristo que dejó la tumba vacía. Encontré renovar mi fe que hay cosas más importantes que un carro, que una casa, que hay cosas más importantes que un templo, porque el templo se puede reconstruir. Que hay cosas más importantes que tener el lujo y el privilegio del poder, sino que es tener la salvación del alma. Me fui a una esquina en medio de todo esto y me renové en el Cristo resucitado. Tú estás vivo. Todas las cosas ayudan bien a los que te honran. Tú conviertes las maldiciones en bendición. Las tragedias les saca uso. Tú eres el Dios que ha dicho: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me hinqué en la sala de mi casa una tarde solo, llorando, y le dije: Dios mío, nos están embargando todo. Está pasando esto. Me siento triste. Siento deseo de que me lleves, Señor. Siento deseo de irme ya, no quiero seguir más. De momento bajó el fuego que le bajó a Jeremías. Y digo: siento como en mí que Dios está conmigo como poderoso gigante. Y Señor, que lo pierda todo. Que pierda todo lo bienestar, todo prestigio, toda grandeza humana, todo material, pero no pierda mi alma. Que no pierda mi familia. Si no pierdo mi alma, no pierdo mi familia, soy victorioso. Hermano, y estamos viendo la gloria de Dios. Diga conmigo en el día de hoy: Cristo está vivo. Y porque Él vive, yo vivo. Cristo está vivo. Y porque Él vive, yo vivo. Yo voy a inclinar los rostros cada uno. Hay gente miles escuchando. Yo no voy a hacer un llamado aquí al frente. Yo no voy a pedirle a usted que venga a orar por usted. Esto nos ha enseñado en esta pandemia que Cristo sana sin que nadie nos toque uno. Que Dios te ha tocado ya. Que ya Dios te ha sanado. Que ya Dios ha extendido, mientras yo hablaba, su poder curativo en los hospitales y en los que están aquí. Que Dios está contestando ya tu petición y le damos gracias. Yo declaro, Señor, victoria sobre los enfermos, sanidad. Declaro bendición y prosperidad sobre los que tienen problemas económicos. Destruyo toda obra del diablo que quiere destruir matrimonios y hogares. Destruyo toda depravación, toda depresión,
toda mentira del diablo de desaliento, toda mentira del diablo de suicidio. Y que cada pastor que me oye renueve su pacto contigo, renueve sus fuerzas. Y que el pueblo de Puerto Rico entienda que nuestra esperanza viene de los cielos, del que hizo toda la creación. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y terminando esta actividad, proclamamos que andamos por fe. Aunque no veamos nada, aunque no sintamos nada, estamos al lado del resucitado. Seremos más que vencedores. Lo digo en el nombre de Jesucristo para los que me oyen. Recíbelo allá en tu hogar, recíbelo allá en la cárcel, recíbelo allá en tu enfermedad, recíbelo doctor, recíbelo enfermera, recíbelo pastor, recíbelo líder, recíbelo arabacabasada. Y a ti te digo, siervo mío, Ricardo López, anda la bachera bacana. Jamás lo pensaste, pero así dice el Señor, para esta hora te puse aquí. Para esta hora te puse no solo frente al concilio, te puse frente a la Frape, te puse frente a Puerto Rico. No tengas temor de hacer y decir lo que yo te mando, porque no te he escogido hombre, te escogí yo. Y a Basayama, te ungí yo, te preparé yo, te mandé yo, y estaré contigo. No le tengas miedo a los que tienen miedo, a los que no se atreven a hacer lo que hay que hacer, porque para esta hora te preparé a ti y estoy sobre toda tu familia, y estoy sobre toda tu obra, y estoy contigo hasta que suene la trompeta. En el nombre de Jesús, Shalom, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios está sanando, Dios está liberando, Dios está consolando, Dios está fortaleciendo, Dios está llamando. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor, dile un aplauso al Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Una vez más, yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. I got a joy like a river, joy like a river, joy like a river in my soul. Mientras oraba, alguien sentía. Mientras oraba, algo sentía. Mientras oraba, algo sentía. Era la mano del Señor. Mientras oraba, algo sentía. Mientras oraba, algo sentía. Era la mano del Señor. While I was praying, somebody touched me. While I was praying, somebody touched me. While I was praying, somebody touched me. It was the hand of the Lord. While I was praying, somebody touched me. While I was praying, somebody touched me. While I was praying, somebody touched me. It must have been the hand of my Lord. I'm so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. I'm so glad that Jesus lifted me. Glory, hallelujah.
Dice el Dios mío, soy feliz, Él me libertó, hoy feliz, Él me libertó, hoy feliz, Él me libertó, gloria, aleluya, Él me libertó, a la cota, Jesús rememué, a la cota, Jesús rememué, a la cota, Jesús rememué, aleluya, Jesús rememué, soy feliz, Él me libertó, hoy feliz, Él me libertó, hoy feliz, Él me libertó, gloria, aleluya, Él me libertó. Dios bendiga. Bueno, aquí nos hemos gozado. Gloria sea el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Hemos sido bendecidos por el reverendo Jorge Raki. Aleluya. La palabra, la administración. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias por esta gran bendición. Gracias a cada uno de los hermanos que han estado con nosotros ayer y hoy, a todos los que han trabajado. Denle un aplauso fuerte al equipo de trabajo. Aleluya. Que sin ellos no pudiera ser posible este evento. Gracias al respaldo del obispo. Aleluya. Que estuvo con nosotros en todo tiempo, en todo el sentido de la palabra. Damos gracias al Señor por esa bendición, al obispo Perdomo. Y yo tengo unos regalitos por aquí. Me gustaría que la hermana Belén pasara por aquí para darle un detallito. Aleluya, démelo por aquí. Eso es, la hermana Belén pasa por aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Le doy un aplauso a ella por estar aquí acompañando.